Hola amigos de YouTube, les saludo a su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de Deku, el protagonista de Boku no Hero Academia. Vamos a ver qué tan buen o mal protagonista ha sido y todo lo que lo ha llevado a ser este tipo de protagonista. Recuerden quedarse hasta el final del video para ver todo lo que tengo que decir de este personaje. También que puedan seguirme en todas mis redes sociales para así estar al tanto de todo lo que voy subiendo. Recuerden que están viendo Maximum Geek y ahora sí comencemos con este video. Y bueno, no está por demás avisarles que este video tendrá spoilers del manga. Así que si no estás al día con el manga es mejor que no veas este video. Y bueno, ahora sí sin más comencemos con este video. Principalmente tenemos el mensaje de la obra. Tenemos al joven Midoriya, un estudiante que no es como los otros. ¿Por qué destaca? Porque no tiene un poder. En esta sociedad plagada de poderes, desde los más inútiles hasta los más poderosos, este niño nació sin tener ningún poder. Qué triste, y más cuando quiere ser el mejor héroe del mundo, el héroe número 1. En sí, este mismo se encuentra por casualidad con el héroe que siempre ha admirado, All Might. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Y le pregunta si puede ser un héroe sin un quirk. Obviamente All Might le dice que no, que eso es imposible. Joven Midoriya se va totalmente decepcionado de la vida. Siente que le han partido el corazón y que ya no quiere ser más lo que deseaba. Pero al ver a uno de sus compañeros en problemas, cabe acotar que este compañero era el que más le hacía bullying, lo maltrataba y lo humillaba. Aún así, decidió dejar todo de lado, sin pensarlo. Se lanzó a salvarlo. Ese es un verdadero hombre. Esto le demostró a All Might que este joven tenía mucho para ser un héroe, ya que actuó con más heroísmo que este mismo. Y es ahí donde Izuku escucha esas grandes palabras de su héroe, que puede ser un héroe, sin importar que no tengas un quirk poderoso, ya que no es necesario para ser un héroe. Lo único que se necesita es valentía y querer proteger a los demás. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Pero ese mensaje es cargado de la obra, o sea, es desechado, cuando al siguiente capítulo del manga All Might le dice que le dará el One for All. En sí dice que puede ser un héroe, pero si quiere ser el número 1 necesita el One for All, el poder más grande que tienen los superhéroes. Aquí ya podemos ver una contradicción enorme. Se nos muestra a Deku que puede hacer cosas de héroes sin tener un poder realmente, y que puede evolucionar de esto. Pero luego el creador nos da la contradicción más grande, diciéndonos que no, que necesita el One for All, y si no, no podrá ser el héroe número 1. O sea, por favor, este mensaje que nos dio tan inspirador es tirar a la basura de una. Y tal vez podemos pensar que fue lo mejor que pudo hacer el mangaka con todo esto y su protagonista, y que no habría un personaje mejor. Pero en unos capítulos más adelante nos presenta a Mirio. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! Mirio, que es todo lo que está bien en Boku no Hero. Y perdón, pero los voy a comparar. Se puede decir que tienen casi la misma infancia, con diferentes apoyos. Mientras que Mirio le dicen que tiene un poder que será inútil para ser un superhéroe. Y su mismo padre se lo dice, pero este mismo también le dice que no lo detendrá. No quiere cortarle las alas y lo apoyará sin duda alguna. 難しい個性だよ。だからパパはヒーローを諦めた。ミリオはそれでもなりたい？頑張れ！なら、パパは精一杯ミリオを応援するよ。 Tenemos la contraparte de Deku. Este mismo también le dicen en sí, no tiene un poder, pero es casi lo mismo, un poder inútil a no tener un poder. Pero aquí es la gran diferencia también. Su madre, en vez de decir que lo apoyará en todo, que se sigue esforzando y todo esto, solo se echa a llorar con demostrándole que jamás le tuvo ninguna pizca de fe. ¿Qué clase de madre hace eso? Otro punto importante también es cómo actúa Deku y Mirio al saber esto.
Mirio, aunque sabe que su poder es inútil y que parece que todo está en su contra cuando todos le dicen que no llegará a hacer nada, sigue queriéndose esforzar. Este mismo dice que no importa lo que pase, quiere esforzarse y que logrará ser un héroe. Mientras que Deku también solo se pone a llorar y solo decide tomar notas. La gran diferencia está en cómo quieren conseguir sus sueños. Mientras que Mirio entrena cada día su quirk y también su cuerpo, Deku solo toma notitas y nada más. Los dos pudieron haber entrenado su cuerpo para ser fuertes físicamente y tener grandes aspiraciones, pero solo lo hizo Mirio. Vimos que el que realmente tenía ganas de superarse era Mirio. Deku solo esperaba un milagro que ocurriera y si ocurrió le dieron el One for All, pero ya vemos la gran diferencia. Y si vamos a hablar de sus sueños, por favor. Deku solo quiere ser un héroe para demostrar que él puede, que él sin duda puede ser un héroe y que quiere ser el más grande y todo eso. Queda en un segundo plano salvar a las personas. Mientras que Mirio, este mismo quiere solo salvar a las personas. No le importa ser un héroe reconocido o el más grande. Le basta con salvar personas y saber que está haciendo el bien. Así que hay ese pequeño mensaje ahí se los dejo, ¿no? Mientras que cuando recibe Deku el One for All, su evolución es tremenda y no la digo en el buen sentido, es totalmente ilógica. ¿Cómo es que Deku en unos meses y un año logra estar a la par de Bakugo, de Todoroki, de Kirishima? ¿Cómo es posible? Si Todoroki ha pasado entrenando toda su vida sus dos quirks, se supone que es el que tiene más ventaja sobre estos. Pero no, Deku recibió el One for All entre unos meses y ya está casi a su par. Y más encima con esto le dan 6 quirks más. Qué fácil lo tiene Deku, porque aunque se lastime igual lo curarán de una u otra forma y ya. Sinceramente Deku es una contradicción y se siente muy fuera de plano con lo que quiere decir el manga. Y sin duda como protagonista falla demasiado. Pero es aquí donde Horikoshi dijo: creo que es hora de hacer de que mi protagonista evolucione y sea mejor de lo que lo he escrito. Y lo hizo, se nota que hizo un protagonista bárbaro porque Deku, ese nombre creo que queda en el pasado. Midoriya es un protagonista que se lleva a todos por delante. Ya no es el protagonista que se deja llevar por su obra y todo eso, sino que se siente que es un protagonista ahora que puede llevar su obra encima de sus hombros. Si nos ponemos en contexto, actualmente en el manga, el mundo está completamente destruido, los villanos están en auge y la gente ha perdido la fe en los superhéroes. La gente, que también era falsa, ha visto que los superhéroes son más falsos que ellos mismos. Estos héroes que solo buscaban la satisfacción personal, querían reconocimiento, y cuando no tienen ese reconocimiento y los empiezan a tachar de falsos, se retiran porque sienten que les están haciendo mucho daño emocional. Aquí tenemos a un Midoriya que ha abandonado la UA, siente que ya no es lo que era antes, o no es lo que él creía. Los valores que presentaban, todo lo que él creía se derrumbó. La misma sociedad se ha derrumbado tras la misma falsedad. Antes teníamos un mundo falso que se dejaba llevar por las apariencias. Los héroes con mejores trajes, mejores gadgets, que se vieran más fuertes, eran los que más destacaban. Aunque en su interior fueran malas personas, como ejemplo Endeavor. Un héroe muy bueno, como persona una basura. Este Deku que pasa de ser un héroe a un vigilante. Actuar por debajo de la ley para hacer las cosas bien. Y aquí es donde podemos ver la evolución de nuestro protagonista. La pelea de Deku y Muscular y Midoriya contra Muscular. En la primera pelea Deku fue humillado totalmente. Hacía movimientos que eran muy arriesgados para este mismo sin pensar lo más mínimo. Se lastimó brutalmente para salvar a Kota, que está muy bien, con una escena increíble que me emocionó. Pero actualmente Deku piensa tan bien sus movimientos que tiene hasta el tiempo para hablar con los portadores anteriores y saber cómo utilizar los quirks
que este mismo ya ha manejado. Venció tan fácilmente a Muscular, solo con unos simples movimientos, sin verse espectacular. Pero este Deku se ve que ya sabe lo que hace y no se pone en riesgo ni a él ni a las personas. Pero qué evolución bárbara de protagonista. Un protagonista que era vacío, que no se sentía nada, tenía un sueño barato. Pasó a ser este protagonista que piensa en todo antes de actuar, sabe que lo más importante es salvar a las personas. Si vemos actualmente a Deku, este es un héroe que se ve muy desgastado tanto en su traje como en gadgets. Sin duda se puede ver a un héroe sombrío, con una mirada perdida. Claro, ¿cómo no va a estar perdida si ha perdido la fe en los superhéroes? Este mismo lo único que quiere es actuar bien. Sin duda Deku deja ver cómo la sociedad prefería tratar mejor a los héroes que estuvieran mejor vestidos y con un mejor traje y todo esto, a tratar bien a un héroe que está haciendo bien las cosas, pero que no se ve bien tan así en su apariencia. Otro punto importante es como Midoriya ya no necesita a All Might. El niño se volvió hombre, por lo mismo ya no necesita la ayuda de su mentor que lo ayudó por mucho tiempo, valga la redundancia. Este mismo sabe que lo puede poner en peligro, ya que no es el mismo símbolo de la paz. Puede estar en peligro y no quiere que muera, mientras que todos los villanos, y más All for One, están detrás de este. Nuestro Midoriya ha crecido y sabe que ahora maneja el 100% de su poder. Todos los Quirks también los maneja y ahora él es quien debe traer una nueva luz de esperanza a la sociedad. Los héroes ya no deben ser vistos como dioses o seres perfectos, sino que deben ser vistos como alguien que está para ayudar a los demás. Los héroes ya no deben ser profesionales que cobren por esto, sino que los que quieran ayudar lo hagan, porque si no se vuelve una carrera totalmente banal y que ya no tiene sentido. Otro punto importante es que Stein tenía razón y parece que podrá ser importante para este nuevo arco. Y bueno, en conclusión, Izuku Midoriya pasó de ser un pésimo protagonista, vacío y plano, a ser uno de los mejores protagonistas que hay en el shonen actual. No es el mejor todo endiosado, pero va en buen camino. Y a comparación de lo que era antes, sí se puede decir que es un buen protagonista. Toca ver cómo va su obra, pero hasta ahora no decepciona para nada. Además de que este es el arco final y entregarnos un protagonista a estas alturas, así de bien escrito, es muy bueno. Y bueno, esta ha sido mi opinión. Ustedes también pueden dejar su opinión en la caja de comentarios y decirme si creen que siempre fue un buen protagonista o no. Los estaré leyendo. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós. Nuestros sueños propondré, debemos juntar. Un tesoro escondido iremos a buscar. One Piece. La brújula esta vez